Hola, buenas tardes a todos y todas. Muy bienvenidos, vecinos de la Municipalidad de Vitacura y todos a quienes están conectándose aquí a esta conversación sobre biodiversidad nativa, la importancia de incorporar especies nativas en nuestros antejardines. Tenemos hoy día el gusto de compartir este conversatorio con Josefina Hepp. Josefina es agrónoma, es doctora en Ciencias de la Agricultura de la Universidad Católica. Josefina también es escritora y es experta en temas de conservación de la biodiversidad. Bienvenida, José, ¿cómo estás? Hola, Fran, bien, ¿y tú? Bien, muy contenta de tener la oportunidad de conversar de tus investigaciones, tus experiencias, tus experimentos, tus datos en torno a la flora nativa. Yo también me voy a presentar para el público. Mi nombre es Francisca Boer, yo trabajo en el Centro de Ecología Aplicada y Sustentabilidad, en el CAPES, y en ese centro yo busco conectar lo que hacen los investigadores con el mundo privado y público, buscando un poquito de sacar la ciencia de las cuatro paredes del laboratorio y conectarla más con la sociedad. Y en ese sentido estoy haciendo aquí de puente, tratando de conectar todas las investigaciones y lo que hace Josefina con todos ustedes para poder avanzar hacia jardines y parques y plazas más sustentables en este escenario que no lo tenemos fácil, ¿cierto, José? Sí, Fran, precisamente vamos a hablar de esa vinculación entre la ciencia, ¿cierto? Y la ciudadanía y sectores de la sociedad que de repente ven a la ciencia como algo lejano y que es súper importante que estemos todos comprometidos con estos cambios que se necesitan, ¿cierto? En el modo de abordar nuestra relación con la naturaleza. Yo quiero agradecer mucho esta invitación, me voy a presentar también, voy a proyectar unas diapositivas también para que las vayamos conversando, pero quiero decir que estoy muy honrada de participar en esta conversación y cualquier pregunta que vayamos teniendo la vamos conversando. Así que voy a Buenísimo. empezar a compartir y ustedes me dicen cuando ya se vea la presentación. Ahí se ve perfecto, José. ¿Se ve? Ya, súper. Entonces, yo quería contarles brevemente, para que me conozcan también, yo soy agrónoma de profesión, siempre me he dedicado a la conservación y a la educación. En este momento trabajo en un proyecto de jardín botánico que es del Parque Metropolitano, ¿cierto? Y la Corporación Jardín Botánico Chagual, que es la institución por la que estoy conversando hoy día. Y también trabajo en la Universidad Católica, en un centro interdisciplinario que es del desierto de Atacama, que es el área también geográfica donde yo más me he desarrollado mi investigación. Y también soy directora en una fundación para conservar naturaleza y aprendizaje al aire libre que se llama Fundación Chilco. Y bueno, y en paralelo escribo, es algo que me gusta mucho, escribir libros informativos y de ficción. Y también les voy a contar de eso un poco hoy día, porque está relacionado también con conservación de naturaleza. Así que, Fran, dale, dime Buenísimo, nomás. José. Genial que partas tú con la presentación y luego en la mitad, entre medio, te voy a ir interrumpiendo, te voy a ir haciendo preguntas, te voy a ir también complementando con algunas cosas que nosotros hacemos desde el CAPE en temas afines a los que nos vayas contando tú. Así que dale nomás, José. Exacto. Exacto, porque además tú eres una súper investigadora y te vinculas con súper investigaciones que me encantaría que conversáramos entre las dos. En particular, yo ahora quiero partir comentando por qué es tan importante que tomemos estas acciones, y obviamente todos sabemos lo que está pasando, ¿cierto? Pero es interesante como desde la academia han aportado algunos recursos que son súper interactivos, que nos permiten visualizar también lo que está pasando. Por ejemplo, con la sequía, hay este explorador, este atlas de sequía,
del Centro para la Ciencia del Clima y la Resiliencia, es bien notable. Ahí les dejé el link por si se quieren entrar a revisarlo, porque hay datos hasta épocas muy anteriores, y es bien impresionante ir viendo cómo en esta escala, por ejemplo, del índice de sequía, donde lo rojo es lo más extremo, ¿cierto? La sequía, vemos cómo, si ustedes se dedican a ver en ese mapa interactivo, vemos cómo la sequía se ha ido acentuando en los últimos años, hasta llegar a ese color burdeo que no nos vaticina nada bueno, ¿cierto? Y lo sabemos, lo hemos escuchado mucho. Y eso ha generado esta idea como del colapso del bosque esclerófilo, sobre todo, que es el que vemos acá en la zona mediterránea, en la zona central. Y ahí, bueno, hay un muy buen amigo que es investigador del CAPES, Benito Rosende, que está investigando también este tema, porque hemos visto este efecto de pardeamiento en los bosques alrededor de Santiago, donde, bueno, ahí vamos a ver unas imágenes, pero básicamente hemos visto, o se han visto en las investigaciones, disminución del crecimiento de las plantas, caída prematura de hojas en un bosque que conserva las hojas verdes durante todo el año, ¿cierto? Incluso llegando a la muerte de ramas y potencialmente de individuos. Y el asunto es que la sequía se ha extendido tanto que si bien son plantas que están adaptadas a resistir condiciones de sequía naturalmente, porque en la zona mediterránea el clima es con lluvias concentradas en el invierno, ¿cierto? Y una estación cálida y seca mucho más extendida, esto que estamos viendo en los últimos años es anormal, y no sabemos bien, la verdad es que no sabemos bien cómo va a resistir el bosque. José, ¿Sí? ahí me gustaría reforzar una idea que acabas de decir, que este es el bosque siempre verde, porque yo sé que no debemos ser alarmistas con esta situación, esta crisis ambiental y esta mega sequía, pero por otro lado es un problema real y es un problema muy grande. Sin embargo, al ser especies longevas, nosotros las vemos allí en el cerro. Los que vamos al cerro, y si es que no van, invitarlos a ir al cerro, a nuestra precordillera, los árboles siguen allí, ¿cierto? Sin embargo, están con este tono pardo que se ve en la fotografía, ¿cierto? Y una persona que a lo mejor no tiene el conocimiento podría decir qué lindo los colores otoñales, por ejemplo, que está el bosque, ¿cierto? Sin embargo, este bosque es un bosque siempre verde. Entonces, esto no es normal en el bosque, ¿cierto? Y eso lo que los gringos le llaman browning, ¿cierto? Como empardecimiento, pero eso es una palabra bonita para decir mortalidad. Y ahí hay un tema también que no es menor, que tiene que ver con el riesgo de incendios, porque eso es mucha biomasa seca en el cerro. Entonces también hay un riesgo muy grande allí. Exacto, súper importante reforzar ese punto, porque es algo anómalo, y es algo que por lo que hemos escuchado es algo que tampoco tiene muchos precedentes. Yo recuerdo el 2019, que fue un año particularmente seco. ¿Se acuerdan que llovieron como 70 milímetros ese año en Santiago, cuando lo normal son 350? Y fue ahí cuando dijimos, chuta, esto ya puede que no... Yo sé que no hay que ser alarmista, pero recuerdo ese año en particular como que marcó un umbral entre que puede que hayamos cruzado como un punto de no retorno. Y lo que es preocupante también es que las proyecciones para esta zona es que las precipitaciones van a seguir disminuyendo y las temperaturas van a seguir aumentando. Estas temperaturas máximas, ¿cierto?, en la zona interior se van a hacer más altas y más frecuentes también. Y eso coincide también con una zona donde se concentra la población. Esta zona es un lugar es como esta idea del hotspot de biodiversidad, donde tenemos una flora que es muy particular, que es muy única también. Es una flora con muchas especies endémicas que son, por lo tanto, exclusivas de este territorio, que no crecen en otros países naturalmente, y también es donde hay muchas amenazas de proyectos inmobiliarios, de mucha agricultura, ¿cierto? Amenazas para la vegetación.
que es interesante además, porque yo como estudié el desierto, en el desierto la especie, por supuesto que también hay un riesgo, porque también hay proyecciones de menos precipitaciones, pero en el norte grande, por ejemplo, llueve tan poco que las especies están muy bien adaptadas a esa área extrema. En cambio acá, la zona como más frágil, por lo que dicen los estudios, es esta zona central, así que es particularmente donde nos importa como concentrar esfuerzo. José, Y me ahí gustaría, está la bueno, foto, Frank, que tú sí, comentabas. esa foto es muy impactante en el fondo porque es la misma quebrada y el año que dice la José que fue muy seco el 2019, de la temporada del 2019 al 2020 hubo este colapso generalizado del bosque esclerófilo que tiene a montones de científicos. De hecho, se generó una red intercentros de investigación para abordar esta crisis. Y, y ahí, José, a mí me gustaría complementar un poquito con una breve explicación que a mí me hizo mucho sentido, porque cuando los investigadores de este tema contaron en su seminario y en sus investigaciones un poquito qué le pasa a los árboles con la sequía, por qué se mueren los árboles. Y me gustaría tratar de explicarlo brevemente porque de esa manera uno entiende un poquito el por qué, qué les pasa, si bien han estado hace muchísimos años en estas condiciones, por qué de manera abrupta, de un momento a otro, los árboles se mueren. Y los investigadores contaban ahí, voy a tratar de ser muy breve, pero en el fondo los árboles, para subir todo el agua y los nutrientes a través de las raíces, lo hacen a través de la transpiración, a través de los estomas, que son los poros que están en las hojas, ¿cierto? Y al contrario de nosotros que tenemos un corazón que bombea todos los nutrientes del cuerpo, ellos no, es por presión negativa. Al transpirar, al botar una gotita de agua en la hoja de más arriba, imagínense un alerce, un árbol alto, alto, para subir desde la raíz más abajo, esta gotita que transpira presiona a través de negación, o sea, genera un efecto de presión negativa y por capilaridad van subiendo el agua y los nutrientes, ¿cierto? Pero al no haber agua, cierran los estomas. Entonces, ese conducto que es continuo, se generan embolías, se genera una discontinuidad en este xilema, que es este conducto por el cual los árboles suben los nutrientes y ahí se empiezan a morir. Entonces, una parte es un problema hidráulico de los árboles. Y por otro lado, a través de estos mismos estomas que cierran para ahorrar agua, ocurre el intercambio gaseoso. A través de los estomas capturan el CO2 y liberan el oxígeno y realizan la fotosíntesis y mediante este proceso generan los azúcares, que son los nutrientes que ellos utilizan. Ustedes saben que las plantas, nosotros nos alimentamos, ¿cierto? Las plantas generan su propio alimento. Entonces, al no tener suficientes azúcares, porque tienen este sistema como bloqueado, ¿cierto? Las semillas, por ejemplo, no tienen toda la energía necesaria para germinar, para transformarse en planta, para transformarse en árbol juvenil y transformarse en adulto. Entonces, es un problema energético. Entonces, ahí yo logré entender que es un problema hidráulico y un problema energético. Entonces, ese es el problema. No sé si ustedes tienen el ideario en la mente del bosque del sur, del bosque templado, donde se ven distintos estratos de árboles, y eso es uno de los problemas de nuestro bosque que rodea Santiago, que no hay reclutas, no hay individuos jóvenes que se estén transformando en individuos adultos, o sea, hay problemas con la regeneración del bosque. Así que ese aprendizaje para mí fue como un poco iluminador y quería compartirlo con ustedes, José. No, buenísimo, Fran. Súper interesante además como comprender los mecanismos por los que esto está pasando y también entender que muchas de las especies lo que hacen es como empezar a sacrificar ciertas estructuras. Entonces, puede ser que un individuo no esté completamente muerto, sino que empiece a sacrificar ramas, pero si esto se prolonga en el tiempo, puede ser que el individuo muera. Así es que eso es también lo que estamos todos expectantes para ver si esta es una condición ya permanente, ¿es cierto? Que se instaló como este clima en esta zona, o si en el fondo es algo que van a venir nuevamente años más húmedos, y las proyecciones indican que es más bien lo primero.
Y ahí también yo quiero hablar de algo que es interesante, porque muchas veces hablamos de que, bueno, que los climas se van a trasladar y por lo tanto también la vegetación lo va a hacer, ¿cierto? Pero lo que sabemos es que hay ciertos ritmos en la naturaleza. Y aquí esto lo quiero leer porque a mí me parece muy, muy relevante, que un ecosistema templado puede tardar cientos de años en adaptarse a un nuevo escenario climático. Esta no es la primera vez que los climas cambian, ¿cierto? Pero muchas veces esos cambios han sido paulatinos. En cambio, las alteraciones del clima previstas por los modelos, ay, espérame, se me perdió por los modelos globales de cambio climático podrían manifestarse en solo décadas, incluso lo estamos viendo más rápido que eso, ¿cierto? Dificultando toda posibilidad de adaptación. Y eso es importante porque también tenemos que entender que los árboles, a diferencia de los animales, las plantas en general están ancladas a un territorio y se mueven a través de ciertas estructuras, se mueven, por ejemplo, a través de los frutos y las semillas, y eso significa que tienen que cumplir un cierto ciclo, llegar a una cierta edad para producir estas semillas que se pueden desplazar, y algunas van a llegar a un lugar donde pueden germinar fácilmente y otras no. Entonces es una cosa que toma mucho tiempo, y los cambios que estamos viendo son tan rápidos que no podemos como simplemente esperar a que no podemos fantasear con que esto se va a desplazar hacia el sur, por ejemplo, sino que, bueno, lo primero que hay que hacer es tratar de que esto no suceda, ¿cierto? Pero también tener esto muy en mente para todos los planes que queramos como de conservación. Y ahí entra uno de mis temas favoritos, que son los jardines botánicos, que en Chile hay varias iniciativas de jardines botánicos muy lindas. Yo no sé si son tan visitados, pero la verdad es que hay hartas iniciativas. En la que yo trabajo particularmente es un proyecto, el Jardín Botánico Chagual, y les quiero contar un poco de eso, pero también contarles qué son los jardines botánicos, porque no son parques, no son plazas, no es algo antojadizo, son instituciones que mantienen colecciones de plantas vivas y se estructuran en 4 ejes. Se hace investigación, se hace conservación, se hace exhibición de planta y se hace educación también. Tienen que estar esos 4 componentes para que entendamos un lugar como un jardín botánico. Además, no es llegar y plantar, por ejemplo, toda esta especie, sino que en los jardines botánicos cada planta tiene una identificación, tiene una etiqueta, y se monitorean, y así también las personas aprenden sobre cómo cultivarlas, sobre sus interacciones, por ejemplo, con polinizadores. Es porque se está haciendo investigación permanente. Y esta conservación que se hace en los jardines botánicos es una conservación que llamamos ex situ, eso quiere decir fuera de lugar. Se traen individuos de especies y se plantan en un lugar que no es necesariamente el ambiente natural de ella, pero es una medida que se realiza para conservarla. Y eso también es un complemento a la conservación in situ, que es la conservación dentro del sitio, en el hábitat mismo, que por supuesto es algo a lo que deberíamos apuntar, ¿cierto? Mantener los ecosistemas naturales, ese es el ideal. Pero estas 2 estrategias, ex situ y in situ, tienen que complementarse, y sobre todo hoy día, por lo que estábamos hablando antes, por esta dificultad de mantener los ecosistemas naturales, tenemos que poner mucho énfasis también en la conservación ex situ, un poco para adelantarnos a lo que pueda pasar. Ahí hay una foto de el Jardín Botánico Nacional en Viña del Mar, que si no lo conocen, es un lugar maravilloso para ir a recorrer en familia. Es un lugar muy bonito y es de los máximos exponentes también de nuestros jardines botánicos en Chile. El proyecto del Jardín La Botánico estructura Chagual...
Parece como un barco al revés, encuentro la estructura, muy bonita. Oye, José. Acá del Chagual, sí. Ah, No, no, el sí, ese anterior, es sí, el sectario del Botánico Nacional, sí, sí. la estructura. José, quería Ahí. un poco poner en valor lo que tú acabas de decir de los jardines botánicos en cuanto a la actividad que se hace de investigación, porque también a mí Ujú. me ha tocado la oportunidad de ver proyectos, por ejemplo, de restauración o de reforestación, que no siempre cumplen con las condiciones mínimas o básicas para ser viables en el tiempo y exitosos, ¿cierto? Por ejemplo, hay un tema de la diversidad genética. Uno piensa qué sé yo, si va a ser una reforestación con 5 especies, no tengo idea. Imagínense que estamos reforestando con quillayes, por ejemplo. Pero si uno tiene un vivero donde reproduce por estacas, esos son clones que no aportan esa diversidad genética muy necesaria para que las poblaciones sean viables en el tiempo. Entonces, esto que tú dices de que en estos lugares se realiza investigación y esa investigación puede aportar conocimiento para los proyectos de restauración y conservación. Exacto, por eso tienen que complementarse y por eso también es tan importante que todo esté monitoreado y súper bien etiquetado, porque de esa forma sabemos exactamente de qué población proviene un individuo a diferencia de otro y podemos empezar a hacer comparaciones. Y es súper importante también, los jardines botánicos también hacen un esfuerzo por mantener diversidad genética suficiente en sus colecciones, y también los bancos de semillas, que es otra medida de conservación ex situ, que a mí en particular me interesa porque yo me dedico a la investigación de semillas, que son estos lugares como verdaderos búnkers, donde se almacenan semillas en condiciones de muy baja temperatura y baja humedad para preservarlas en el tiempo, y ahí también se hacen esfuerzos por tener representación de diversas poblaciones para cada especie, porque no sacamos nada con conservar almacenar solamente de una proveniencia, sino que tiene que ser diverso, para poder después tener alguna chance en la restauración, por ejemplo. Y bueno, acá esta es una imagen del Parque Metropolitano, el Cerro San Cristóbal, donde se va a emplazar el futuro Jardín Botánico Chagual, que es una maravilla de proyecto. Recientemente se hizo una actualización al plan maestro que tenía ya varios años, era del 2005, y se hizo una actualización súper importante a la luz de lo que estamos viendo actualmente. Esta investigación, sobre todo de los temas de paisajismo y flora nativa, la hicieron la Mónica Musalem, la Paula Rodríguez, Beatriz Magluf, la Daniela Fuentealba, Gabriela Blum y todo un equipo de profesionales, entre los que estaba la Claudia Bonomelli, también otros profesores de la Universidad Católica, y fue una actualización en términos de qué comunidades se pueden representar en este jardín botánico, porque en un principio se quería representar las comunidades desde, bueno, Coquimbo hasta más o menos el Maule. Se quería representar todas esas comunidades de la zona mediterránea, que entendía como en un sentido amplio, pero la verdad es que los esfuerzos y los recursos por mantener, por ejemplo, un bosque húmedo maulino iban a ser muy altos, por lo tanto se optó por acotar un poco la zona geográfica que se iba a representar en el jardín botánico, e incluso se miró un poco hacia el norte chico, en el diseño se busca representar también comunidades, por ejemplo, de chañar, de algarrobo y de carbonillo, que son plantas como más propias de esos paisajes. Y también algo súper interesante que se puso en valor, el espinal que hoy día existe ahí, con Acacia caen, ¿cierto? El espino, y con el coyiguay, la coyiguaja jadorífera, como la base, esa va a significar la base para distintos ensambles después de especies que se van a ir incluyendo. Y ahí se van a incluir, por supuesto, las puyas, los chaguales, ¿cierto?, que le dan el nombre al jardín botánico, también muchas cactáceas, hay una zona de palma chilena también, de quillay y litre, y la zona como más, finalmente la comunidad que se va a representar, que es como que requiere más humedad, es la del Peuni.
pero se acotó bastante el territorio. Así que ese fue un trabajo súper importante que se hizo teniendo ya en la mano un estudio muy acabado de las condiciones del suelo, de las proyecciones climáticas, de la disponibilidad de agua, etc. Así que es un trabajo como muy, muy responsable también que se hizo. A mí, bueno, ese proyecto está... De nuevo, José, quería Dale, un poco reforzar lo que tú dices de poder hacer un poquito de investigación detrás por lo mismo, porque en el fondo es mucho esfuerzo que nosotros tenemos que tratar de que sea viable en el tiempo, ¿cierto? Porque todo esto está en un escenario de crisis hídrica, que tú dices que las proyecciones son a que se aumente. Entonces, y ahí también hay una especie de ciclo que es virtuoso y vicioso al mismo tiempo. Uno dice, estos proyectos, como por ejemplo el que tú cuentas, que va a ser acá intervenir y reforestar, ¿cierto? ¿Cómo lo hacemos si no tenemos agua? Pero a la vez que se asienten especies allí, favorece a que se restaure y se recomponga el ciclo del agua, porque las especies favorecen un suelo sano, más poroso, que tiene mayor capacidad de retención de agua, la misma agua que llueve, que si está el suelo más desprovisto, escurre, al haber vegetación, cae, se infiltra y alimenta las napas, etc. Entonces, es un tema importante de poner en la sopa todos estos ingredientes para poder que estos esfuerzos sean viables, porque estamos en un escenario complejo. Entonces me parece una súper noticia toda esta investigación previa que hicieron en torno al Jardín Botánico Chagual, y vamos a seguir de cerca los avances. Ojalá que todo siga súper. Sí, Felicitaciones por este trabajo previo, es. increíble. No, y fue súper interesante porque también dentro del equipo de paisajistas se contrató una asesoría de CERES, de este centro de la Universidad Católica del Paraíso, que son expertos también en restauración de suelo. Entonces se hizo todo un estudio de cómo técnicas que se podían implementar para conservar mucho mejor el agua, para dirigirla mejor, para permitir que infiltre y que no se pierda. Y de hecho, y eso es lo que busca este jardín botánico, ser un lugar como de referencia de buenas prácticas, de prácticas responsables en el escenario que estamos actualmente, que no sea tener grandes invernaderos, ¿cierto?, súper artificiales, sino que puede hacerse eso a futuro, pero el foco hoy día es como ser una especie de escuela donde todas podamos ir a aprender de cómo llevar adelante estas prácticas. Genial. Y ese proyecto, que esperamos que se pueda construir pronto, todavía no tiene fecha, pero hay otro proyecto que a mí me gusta mucho, que también es un parque muy bonito, que es un jardín botánico también, que está en Colina, el Parque Quilapilún. No sé, Fran, si tú has ido, pero es un lugar bien impresionante. Son 4,5 hectáreas con un diseño también en torno al paisaje mediterráneo, tienen geofitarios, es un lugar muy bonito, así que también los invitamos a ir allá. Sí, me tocó o sea, tuve la suerte de conocerlo, nos invitaron desde el CAPES a conocerlo, y de hecho, después de esa visita se han generado colaboraciones, hemos podido hacer colectas de semillas en el parque para proyectos de restauración, así que también extiendo la invitación a conocerlo, un lugar muy bonito. Sí, 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 súper importante colaborar, intercambiar semillas, ¿cierto? Pero también procurar que las semillas que sean más pertinentes como a ese lugar se puedan cultivar allá, y en cambio en Viña, por ejemplo, se cultiven plantas más de la costa, que todo sea pertinente para que sea más eficiente en el uso de recursos. Yo ahora les quiero contar algunas otras iniciativas que se hacen en torno a los jardines, o sea, a los jardines botánicos, en particular en el Jardín Botánico de Edimburgo, que es probablemente mi jardín botánico favorito en el mundo. Ellos desde el Jardín Botánico han iniciado una red de sitios de conservación, red de sitios seguros le llaman, y eso partió impulsado por un programa de conservación de coníferas, que dirige Martin Gardner, que es uno de mis profesores aquí con chaqueta roja,
con el que trabajamos. Las coníferas son todas estas plantas, estos árboles gigantes, ¿cierto? Como los alerces, las araucarias, que no tienen flores, pero que pueden crecer muy, muy lento, son muy altos, son plantas muy interesantes, y Martín es como el experto, es un experto mundial, y por eso le fascina tanto venir a Chile a ver los alerces y las araucarias y ciprés de las Huaytecas. Y lo que han creado allá es bastante notable, son 180 sitios solo en las Islas Británicas, donde han ido plantando individuos de este tipo de plantas, de las coníferas, de todas partes del mundo. También hay muchas plantas chilenas. Ellos viajan a donde están estos árboles, hacen colectas en conjunto con socios de esos países, y se los llevan al jardín botánico para propagarlos, cultivarlos, y después se entregan a estos lugares. Y a mí me tocó recorrer algunos, y es bien notable, en jardines de hoteles, por ejemplo, en la casa de Darwin, en lugares como bien icónicos de la isla, donde además se aseguran de que van a haber personas que van a cuidar a largo plazo estas especies. También ahí en la rectoría de Fitzroy, que a todo esto el nombre científico del alerce es Fitzroya cupresoides, que está nombrada en honor al capitán Fitzroy. Entonces también se hacen una serie de vínculos culturales también históricos, además de conservación. Así que es súper interesante todo lo que surge en torno a esa red de sitios seguros. Y el otra iniciativa que a mí me encanta, que creo que deberíamos replicar ambas acá, son los setos de conservación. El Jardín Botánico de Edimburgo tenía un seto, es como un cerco verde, ¿cierto?, alrededor del jardín principal, que era de una sola especie, que no tenía un gran valor de conservación ni histórico, cultural, y empezaron a cambiarlo en los últimos años. Y es bien increíble, porque estos setos los cultivan, por ejemplo, ahí en la foto hay un yeuque chileno, Prunopithis andina, también un árbol chileno que ellos cultivan en forma de seto, que es absolutamente distinto a cómo crece en su hábitat natural, pero que al hacerlo así permite que también están súper identificados. Quiero decir que están etiquetados ahí en el seto. Tú puedes mantener como muchos individuos diferentes, y por lo tanto una diversidad genética grande en un espacio reducido. Así que también es una iniciativa interesante, es una medida de conservación como bien eficiente, y además te permite ir aprendiendo de su cultivo, te permite ir aprendiendo del cultivo, a diferencia de lo que pasa de repente con colecciones de semillas que, bueno, obviamente también se hacen esfuerzos ahí por entender cómo se propagan y establecen, pero ahí tú las estás observando día a día. Así que a mí me encanta esa iniciativa, encuentro que se debería replicar. Y bueno, gran parte de esa iniciativa las contamos también en un artículo de la revista Chagual, que les dejo ahí el link. Están todas las revistas del Jardín Botánico Chagual disponibles en PDF online, así que súper invitados a descargar. Son súper interesantes los números, y bueno, escribimos un artículo en el último número. Voy a seguir avanzando para... Sí. Sí, quería preguntarte, que encontré interesante la segunda iniciativa que hablaste del Jardín Botánico, de estos cercos, como setos creo que le llamaste, pensando en la gente en sus jardines, o en las plazas, o en los parques. O sea, ¿esa iniciativa es replicable en un contexto fuera de un jardín botánico? Sí, por supuesto, en cualquier lugar donde tú quieras tener, por ejemplo, un cerco verde. Con Martín hemos conversado que se podría hacer, bueno, en el sur o acá también, con algunas especies de mirtáceas, algunas de las familias no sé, pues de la murtilla, ¿cierto? De la rayán, de la luma, que hay varias especies como
que están amenazadas y que se podría ir, se podrían cultivar de esta manera. O sea, lo que esto nos enseña es que cualquier especie se puede cultivar como un seto, no sé si cualquiera, pero en el Quilapiluna hay un seto, me parece mucho que de coralito, de coralillo, del Lycium chilense. El quillay también entiendo que se puede usar así. Entonces hay varias especies que se podrían incorporar a esta estrategia. Buenísimo. Bueno, y dentro de las cosas que podemos hacer también en los jardines, les quería contar de este curso que hacemos en conjunto del CAPES con el Chagual, donde hay un equipo súper entretenido de mujeres que estamos trabajando en estos temas, la Sofía Herrera, Constanza Valenzuela, Fernanda Bustos, la Natalia Schmidt y yo, y que revisamos varios temas, y tenemos profesores invitados, mucha gente que aporta su expertise para ir revisando esto, y algunas de las conclusiones que les quiero transmitir y que podemos conversar en profundidad también en otras instancias. Y la invitación es a plantar una gran cantidad y diversidad de plantas nativas, eso de partida. Pero no cualquiera, o sea, no en el centro poner algunas del sur, sino que tratar de ajustarse a las condiciones ambientales del lugar, eso es súper importante. Recomendación también tener al menos un árbol maduro nativo, si tienen alguno en su parcela, no arrasar con lo que ya está para poner un montón de plantas nuevas, sino que valorar también lo que está ahí, pensar que también hay algunas plantas que están escondidas bajo el suelo, que van a aparecer en ciertos momentos del año, como algunas geófitas, entonces observar el lugar. Asimismo, procurar tener distintos estratos, eso quiere decir como tener tanto árboles como arbustos, herbáceas, trepadoras, tratar de tener distintas plantas que cumplen funciones distintas en el jardín también. Hay un concepto interesante que yo creo que la gente se resiste, pero que es una invitación también en algunos sectores dejar que las hierbas crezcan un poco más, no tenerle tanto miedo, por ejemplo, a algunas plantas espontáneas, y permitirles que crezcan para también que se conviertan en verdadero refugio para algunos insectos, para polinizadores, por ejemplo. Y también crear estos macizos con flores, tener huerta para ir aportando fuentes de néctar, que es el alimento de los polinizadores, ¿cierto? Y también lugares para anidar, para refugiarse. Y aquí hay algo interesante, una amiga que vive en Inglaterra me contaba que allá hay ciertas épocas del año en que está prohibido podar los setos, por ejemplo, porque se sabe que son los momentos en que están anidando, por ejemplo, ciertas especies. Entonces, te habla de una cultura también que está muy integrada con lo que está pasando y que observa mucho lo que está pasando. Y esa es la invitación también que queremos hacer hoy día. Bueno, reducir áreas de pasto, entiendo que también eso lo conversaron con Cristóbal Elgueta la semana pasada. Hay distintos puntos de vista, y yo sé que las áreas de pasto gustan mucho, pero hay que tener cuidado también al elegir las especies que sean de bajo requerimiento, que sean un poco más rústicas. Lo que estábamos viendo de usar cercos verdes o grupos de arbustos pequeños y medianos, también se van a convertir en refugio, en alimento, pueden servir también como cortavientos, que es interesante, y de soporte para otras plantas que están buscando afirmarse. Y una de las cosas más importantes que siempre hay que enfatizar es reemplazar los agroquímicos. Eso es, para tener polinizadores, para tener biodiversidad en los jardines, necesitamos usar métodos que sean súper amigables, que sean orgánicos, y que la fertilización y el manejo de plagas sea de esa forma. Por ejemplo, si se puede, tratar de extraer algunas especies invasoras, cuando ya vemos que hay algunas especies que se están descontrolando, que crecen por todos lados, o cuando conocemos algunas, por ejemplo, los ailantos, de repente los pitosporos también, que crecen súper fácil, de repente es buena idea controlarlos y hacerlo manualmente.
Y bueno, también dentro del curso tuvimos una clase del Sebastián Cordero de plantas espontáneas, las que llamamos malezas. Fue súper interesante por todos los aportes nutricionales que tienen. Nos hablaba de unas albóndigas de ortiga que hacía, que yo lo encontré muy impresionante, y que bueno, pueden convertirse en recursos alimenticios súper insospechados. El diente de león también, que parece que es una ensalada muy buena, así que hay un montón de recursos ahí que podemos aprovechar y que a la vez sirven de espacio para albergar biodiversidad. Oye, Josefina, contar una Em, anécdota que me pasó en el sur, no en la zona central, en torno a eso, que yo iba de pecho inflado por un sendero del bosque, como tirándome las partes de todos los árboles que yo conocía, y finalmente iba caminando con Simón, que era un mapuche, que me empezó a contar y a hablar de las hierbas comestibles del bosque, y yo salí de partida satisfecha porque probé cuánta hierba había con los distintos sabores parecidos a la rúcula, un poco amargos, otros más dulzones. Es increíble la cantidad de hierbas comestibles que tenemos y muchas veces desconocemos, entonces es increíble poder tenerlas en nuestro propio jardín, en nuestra propia huerta, y aportar sí. sabor, aportar eh, con cosas Y, que y no... ahí Y hay un dato que el Sebastián Cordero con su grupo de Rizoma, búsquenlo en Instagram, Rizoma SEAB, están lanzando por estos días una base de datos muy increíble de usos tradicionales de plantas nativas en principio, pero ellos hablan de plantas silvestres en general, así que esa base de datos es muy impresionante y si por ahí encuentran el link y lo pueden compartir. Ellos también tienen una publicación de usos tradicionales de la flora chilena, que es un tesoro, así que bienvenidos o sea, invitados a buscarlo. Bueno, y como Buenísimo. último punto también, eh, prestar atención al suelo. El suelo es la base de la fertilidad del jardín y tenemos que tener siempre presentes las 3M, aportes de materia orgánica, microorganismos, que sea un suelo vivo y bueno, minerales para que para que tengan disponibilidad de nutrientes las plantas. Eh, Eso es solamente una ilustración, la voy a pasar rápido, pero hay también distintos recursos, hay hoteles de insectos, casas anideras, ¿cierto? Distintos recursos que podemos encontrar en la literatura, espacios como de pozas también, que puedan permitir ciertas etapas del ciclo de algunas especies que se desarrollan ahí. Todo eso va a ir aportando a la biodiversidad en nuestro jardín. Y acá hay otro punto, yo no sé cómo estamos en la hora, pero estoy muy entretenida contándoles, pero aquí hay algunos puntos que podemos pasar más Nos rápido, quedan 15 pero es minutos, José. ya, ¿cómo nos involucramos, cómo involucramos ciencia y ciudadanía en nuestros espacios? Hay varios proyectos súper entretenidos, los podemos pasar rápido, y ahí, Fran, también te pido que nos comentes los que tú más conoces. La mayoría de estos proyectos invitan a hacer registros. Por ejemplo, este de moscas florícolas, que son moscas que también cumplen labores de polinización, que no solo lo hacen las abejas, que es un concepto que ellos están tratando de derribar ese mito, fijarse en las moscas, que muchas veces como que más bien nos molestan, pero que en realidad cumplen un rol súper importante, y lo que ellos invitan es hacer registro. Cuando no sepamos o encontramos una mosca, hacemos un registro, la compartimos y ellos nos ayudan a identificarla y a hacer también una descripción de su rol, de sus funciones. Esa es una invitación. José, ahí También sí, complementarte y José, de que, por ejemplo, esta iniciativa de moscas florícolas, a través de este sistema, de este proyecto de ciencia ciudadana, han identificado una serie de especies nuevas para la ciencia, se han vuelto a registrar especies que se creía que ya no existían en ese lugar. En el fondo, la opción que tienen los investigadores de obtener conocimiento, levantar información, que pueden lograr a través de ciencia ciudadana no sería posible, porque en el fondo es como multiplicar los ojos, correcto. multiplicar los experimentos, ¿te fijas?
Y por otro lado, lo importante es que estos proyectos puedan retroalimentar a las personas, de manera que las mismas personas que colaboran puedan saber de qué van estas investigaciones. Entonces, de esa manera se genera como una colaboración virtuosa, y el conocimiento que ayudamos a que salga de este formato como tan académico, ¿cierto? Estas investigaciones que se materializan en un paper, que es un documento en inglés, que no tiene ni siquiera una foto del investigador, ¿cierto? Que es un poco árido en ese sentido. De esta manera se puede abrir el conocimiento y puede llegar a más personas, entonces tiene muchas cosas interesantes esta manera de hacer ciencia. Exacto, es una herramienta súper potente, a mí me encanta, y hay varias iniciativas que lo están empezando a hacer, y yo creo que es súper necesario involucrar, como tú dices, tener ojos en todas partes. Los investigadores, muchas veces, o sea, hay recursos limitados para hacer ciencia en Chile, por lo tanto, no puede estar en todos lados. Es súper, súper necesario que todos nos involucremos en estos esfuerzos. Voy a pasar un poco más rápido esta parte, pero lo mismo se está haciendo para el abejorro nativo, que también está súper amenazado. Entonces, cada vez que tú lo visualizas, este abejorro que es como colorín, cada vez que tú lo ves, también se hace un registro para saber dónde está presente, dónde ya no está presente, es súper importante. Lo mismo al revés, con especies que sabemos que son invasoras que han hecho un daño importante en algunas de nuestras especies, por ejemplo en la chinita nativa. Este proyecto es de la Universidad de Chile, la chinita arlequín, y que invitan a través de redes sociales de manera súper amena a hacer un registro de esta especie. Y acá, Fran, no sé si quieres contar esto, yo lo encontré impresionante, esto que están haciendo en Sí, Neguén. sí. Bueno, este también es un proyecto de ciencia ciudadana que se llama NEGEN, que NEGEN lo que busca es poder visibilizar la red de especies que conviven con nosotros, porque uno se imagina, o sea, la ciudad, que uno tiene que salir allá afuera, al campo, afuera de la ciudad, a ver la naturaleza. Sin embargo, es una invitación a abrir los ojos y ver con cuántas especies estamos conviviendo, y no solo las especies, sino que cómo se relacionan entre ellas, porque la naturaleza funciona en red, es una red interconectada de especies que cada una cumple un rol y una función. Entonces, los invitamos con mucho entusiasmo a descargar la aplicación Neguén, que es una aplicación guiada, que además utiliza el arte, se basa en la ilustración científica, que ha crecido mucho en Chile, y a través de identificar una especie vamos descubriendo las especies con las que esa especie se relaciona, y de esta manera creando esta red de vida que convive con nosotros. Entonces, dejarlos súper, súper invitados a descargar la aplicación, a meterse, y lo mismo, esta información que se va levantando también puede ser utilizada por los científicos para analizarlo y para hacer investigación. Entonces, es una, es un trabajo colaborativo bien, bien bonito, así que súper invitados. Exacto, ayer en la clase que teníamos de polinizadores nativos en el curso de Jardines por la Biodiversidad, la Javiera Chinga también comentaba la importancia de no llegar y asumir que, por ejemplo, al plantar una especie en tu jardín, al tener ciertas plantas o al proveer ciertas fuentes de alimento, tú estás haciendo un bien. Siempre la ciencia tienes que cuestionar, tienes que preguntar, seguirte preguntando y hacer monitoreo. Y este tipo de iniciativas permiten que todos lo hagamos y que con eso estemos alimentando una investigación que te puede finalmente entregar resultados que tú no tenías cómo prever. Es súper importante ese aspecto, como de estar permanentemente vigilantes de lo que está pasando. Y bueno, y otro que a mí me encanta, otro proyecto de ciencia ciudadana también, es de las orquídeas nativas, que sabemos muy poco de ellas y que se hacen, Secorch, el Centro de Conservación de Orquídeas, está haciendo maratones donde enseñan a las personas a reconocer ciertas especies y las suben a la plataforma iNaturalist, que es una plataforma donde se comparten registros y hay personas especialistas que ayudan con la identificación, así que eso es súper interesante también. Esto me lo voy a saltar porque creo que ya estamos más o menos en la hora.
Pero quiero terminar como con algunas invitaciones a que sigan estas iniciativas que invitan a la acción y al conocimiento de lo que está pasando en nuestra ciudad. Propaga Nativas, que es de Benito Rosendo y la Jaira Chinga, donde siempre están compartiendo información sobre cómo propagar especies nativas y también atraer polinizadores, por ejemplo, tienen información muy importante. Jardín Biodiverso también es una iniciativa de la Universidad Central, donde están haciendo parcelas experimentales, donde están viendo ensambles, mezclas de distintas praderas, por ejemplo, de flores, pero en medio de la ciudad, así que es súper interesante también. Alimento Silvestre es una persona que está haciendo siempre esta investigación de qué alimentos podemos encontrar en la ciudad y en distintos ambientes que son recursos insospechados para nosotros. Y bueno, el lugar maravilloso para ir a comprar plantas nativas, también el vivero Pumahuía, si es que no lo conocen, tienen que ir a verlo, es el vivero de la Mónica Musal en Colina. También hay otros viveros muy lindos que también se dedican a las plantas nativas. Está el vivero del Maipo, está en el Cajón del Maipo, concentrado también en plantas de esa zona. Núcleo Nativo es una fundación que a mí me encanta porque lo que hacen es instalar invernaderos en zonas rurales y enseñar sobre todo a mujeres de tercera edad a propagar especies nativas, y luego en esas mismas localidades ocupan esas plantas para hacer proyectos de reforestación. Y bueno, Ladera Sur, de seguro todos lo siguen, es esta plataforma increíble para acercar la naturaleza y las experiencias al aire libre a las personas. Y por último hay algunos, bueno, recursos digitales que están disponibles en internet, libros de plantas amenazadas, guías de identificación de alstroemerias, de orquídeas también, todas esas disponibles en la Biblioteca La Corma. Este libro, que es una joya, La Botánica Indígena de Chile, que creo que todo el mundo debería tenerlo, que recoge conocimientos del pueblo mapuche sobre las plantas nativas. Y para identificar especies está la Fundación Filippi, también Chile Bosque. Y por supuesto el catálogo de plantas vasculares, que este es un recurso inagotable de información, que se pueden buscar por nombre común, por nombre científico, por pedazo de nombre científico, y aparece la información en el catálogo. Y si hay tiempo, me gustaría contarles de esta iniciativa. ¿Qué opinas, Fran? Sí, yo creo que tenemos un par de minutitos, y además, José, aprovecho de hacerte una pregunta al público que estaba más interesado en saber de qué van tus investigaciones en el desierto. Nos dicen que nos quedan 5 minutos, entonces, si es que nos puedes contar de este proyecto y deslizar un poco de qué va tu investigación, en 5 minutos, y estamos. Miren, este portal, que por favor visítenlo, es un portal dedicado a las plantas endémicas de Chile. Tiene un buscador maravilloso, tiene descripciones, si ustedes quieren saber cuáles son las plantas que son las especies endémicas solo de la región metropolitana, ustedes van al mapa, presionan ahí región metropolitana y les va a decir todas las especies endémicas de nuestra región. Les invito mucho a recorrer ese sitio. Y mis investigaciones, yo hice mi tesis de doctorado en dormancia de semillas, que es esta facultad o esta propiedad de las semillas, de cómo esperar el momento más favorable para germinar. Y eso es un rasgo súper importante en semillas del desierto extremo como el chileno, donde el momento favorable para germinar es muy impredecible, y la semilla, una vez que se lanza a germinar, una vez que asoma la radícula, es irreversible, por lo tanto tiene que estar súper sintonizada con su ambiente. Y además porque la plántula es un estado muy vulnerable del individuo. Entonces lo que yo hice fue investigar este rasgo de dormancia en distintas especies de nolana, de los suspiros. Y me tocó
tuve mucha suerte porque pude recorrer el desierto florido, me tocaron 2 desiertos floridos durante la tesis de doctorado, así que pescamos el auto y partimos recorriendo todo el desierto costero buscando estas plantas y aprendiendo muchísimo de ellas. De eso se trataba. Genial, qué interesante, voy a meterme de todas maneras a este portal, lo encontré buenísimo. Sí. Además que es bien notable porque lo hace el Jardín Botánico de Edimburgo sobre plantas chilenas, entonces es como un esfuerzo súper grande para relevar también nuestra flora. Bueno, quiero comentarles como último punto, los libros, sobre todo momentos que no podemos salir a recorrer, los libros son una fuente inagotable de curiosidad, de belleza, y hay varios libros como que invitan también a recorrer la naturaleza urbana. Están Los exploradores urbanos de la Catamequi, El jardín de Chile, de la Lore Salinas, y esos 2 libros en que yo he participado, Un nuevo barrio y Viaje natural, que los estamos lanzando últimamente, que también cuentan historias de transformación de barrio, de un barrio como muy contaminado, a convertirlo en un jardín y celebrar la diversidad de plantas que tenemos a nuestro alrededor. Oye, para terminar, José, felicitarte porque la José está lanzando estos 2 últimos libros que aparecen ahí en la imagen, así que felicitarte por eso y tenemos muchas ganas de mirarlo. Oye, José, muchísimas gracias por todo lo que nos conversaste, lo que nos contaste, de todas las iniciativas que estás empujando con tu equipo, las colaboraciones, y por despertar esta curiosidad en mirar nuestro jardín, en explorar lo que allí pasa, en motivarnos a registrar los cambios que están sucediendo, en invitarnos a hacernos parte de la naturaleza que podemos atraer a nuestros jardines. Yo creo que eso es una cosa súper importante, poder involucrarnos y mirar allá afuera. Hay veces que creemos que estamos más solos de lo que estamos, entonces, montón de gracias por eso. Además, cuéntanos un poquito de esto y ahí sí que cerramos, porque Sí, está muy es un entretenido. regalo que les dejamos, un regalo que les dejamos en la Fundación precisamente para que puedan imprimir en sus casas este calendario de estaciones, que lo pueden hacer para lo que a ustedes les interese, pero ir anotando, ir registrando, por ejemplo, cuando sienten por primera vez los polluelos de un ave, cuando los ven armar su nido, cuando llegan ciertos insectos, cuando asoman las flores de una planta específica en su jardín. Todo eso lo pueden ir registrando y ir comparando año a año. Este es un ejercicio que hacía Thoreau en su campo, y tenía años y años de registro, y eso te permite conocer en profundidad tu ambiente cercano, que al final es nuestro contacto con la naturaleza. Justo se cortó un poquito tu última frase, José, pero quedamos con la invitación hecha a transformarnos en observadores de nuestro propio jardín, de nuestro propio balcón, y ir comprendiendo de manera casera, en el fondo, a las especies que conviven con nosotros. Yo recojo ese guante, me quedo con esa investigación, o sea, con esa inquietud para hacerlo en mi propio balcón, e ir viendo cómo cambian estación a estación, año a año. Así que gracias por esa invitación. Oye, y lo último, José, me gustaría dejar a todas las personas que están con nosotros invitados a la próxima charla, que es el jueves 9 de diciembre, el próximo jueves, que se llama Polinizadores en mi jardín. Es un conversatorio que va a comentar Javiera Chinga, o sea, va a exponer Javiera Chinga y va a comentar Constanza Valenzuela. Javiera es tremenda investigadora en estos temas y Constanza también sabe muchísimo del tema, entonces estoy segurísima que va a ser una conversación entretenida. Yo por lo pronto lo pasé muy bien contigo, José, conversando de estos temas, así que muchísimas gracias y gracias a todos los que nos acompañaron. Gracias a ti, Fran. Súper entretenida la conversación. Gracias también por ir complementando y explicando súper bien tantos temas. Muy, muy, muy rica experiencia. Así que muchas gracias. Y gracias también a Vitacura por invitarnos. Sí, muchísimas gracias. Que estén muy bien todos.